De nueva cuenta, comunidad, traemos para ustedes una recopilación de uno de los temas más interesantes, de los que ustedes nos piden más actualizaciones. Y es que en verdad es muy interesante la experiencia que pueden llegar a tener los cuerpos policíacos relacionadas a lo paranormal, algo inexplicable. La comunidad está creciendo y eso hace que cada vez llegue a más personas, incluidos más policías que se atreven a compartir sus historias. Así que gracias a quienes siguen compartiendo nuestros episodios, porque ustedes son el motor de este crecimiento, y gracias sobre todo a quienes comparten las historias de hoy. Ojalá que tú que nos estás escuchando, si tienes una historia que contar, tengas la confianza de compartirla con nosotros. Es hora de dejar todo listo, de ir por café o por un té, de apagar la luz, cerrar los ojos y sumergirse en las siguientes historias. Estás escuchando Relatos de la Noche. Todavía recuerdo aquel llamado en la madrugada. Nosotros éramos una de las unidades más cercanas. Fuimos la segunda patrulla en llegar. Ya conocía aquel lugar, aquella casa en tan malas condiciones que parecía abandonada. Aquel patio lleno de juguetes viejos, de muebles que quién sabe de dónde habían salido y se habían apilado ahí, de la hierba que se comía todo, que empezaba a cubrir hasta algunas paredes de la casa. Ahí vivía un hombre con problemas graves de salud mental. La segunda vez que lo vimos, que acudimos al lugar por llamados de los vecinos, nos comentaron que padecía de esquizofrenia. Intentamos canalizarlo a la autoridad correspondiente, pero no hubo respuesta. Y bueno, al parecer en ese entonces no era un peligro para nadie. De vez en cuando alguna patrulla pasaba a ver que todo estuviera bien, a calmarlo cuando fuera necesario, pero nunca nadie se lo llevó arrestado. En el fondo todos los compañeros entendíamos un poco su situación. Nos daba mucha lástima. Pero aquella llamada, aquella noche, fue diferente. Toda la calle entera, todos los vecinos parecían estar rodeando aquella casita. Los tuvimos que alejar para poder pasar. «Tiene a gente allá adentro», nos decían. «Escuchamos las voces. Tienen niños. Los acabamos de escuchar». Mis compañeros que llegaron antes ya estaban convenciendo a aquel hombre para que les dejara entrar, para asegurarse de que todo estuviera en orden y de que no tuviera a nadie ahí. «Solo está mi familia, se los juro, déjenos en paz. Solo está mi familia», decía desesperado. Al final lo convencimos con engaños de que nos dejara pasar, antes de seguir el procedimiento que teníamos que seguir, porque no veíamos ni escuchábamos nada, pero la gente estaba a punto de entrar, de lincharlo. Cuando entramos recuerdo el olor a humedad que se comía la casa, las pocas velas que lo iluminaban todo, velas a punto de caerse, a punto de causar un accidente, y eran suficientes para dejarnos ver el horror. Aún hoy, si cierro los ojos de pronto, siento que puedo ver esa imagen, como si hubiera sido tan horrible, como si me hubiera dado tanto terror verla, que se quedó marcada en mis párpados para siempre. Sentadas a la mesa, había 3 figuras, una mujer y 2 figuras pequeñas, muñecos formados con trapos, con ropa vieja, con pelucas, con los rostros perfectamente bien dibujados en aquellas cabezas de unicel y una de cartón, pero eran tan realistas que lo primero que hicimos fue acercarnos para ver si eran personas de verdad. Cuando los tocamos, aquel pobre hombre perdió la poca cordura que le quedaba. Se nos abalanzó y se nos fue a los golpes y tuvimos que inmovilizarlo. Ya no lo podíamos dejar ahí. Esto ya sobrepasaba cualquier queja de los vecinos. Era claro que necesitaba ayuda y lo llevamos con nosotros, y no nos movimos de ahí hasta que se apareció alguien del sector salud que prometió darle la atención necesaria. Pero lo peor de aquella noche estaba por venir. Fue cuando volvieron a avisarnos en una solicitud de apoyo, exactamente del mismo lugar, de los vecinos de aquel hombre. Esta vez mi compañero y yo fuimos los primeros en llegar. La gente se nos acercó. Nos preguntaron si no habíamos liberado a las personas que tenía ahí dentro aquel loco, y les respondimos que no tenía a nadie, que habíamos revisado por completo aquella casa y que no había nadie. Las voces se siguen escuchando, los niños, la mujer. Casi en cuanto aquella vecina pronunció esas palabras, yo volteé hacia la casa
y fue muy claro, muy claro, como alguien que se asomaba por la ventana se ocultó rápidamente para que yo no le alcanzara a ver. Reportamos y nos dispusimos a entrar. Las figuras, los muñecos de trapo, se habían movido. Los niños estaban en un viejo sillón y la mujer estaba junto a la ventana. Volvimos a revisar rincón por rincón. Les juro, centímetro a centímetro toda la casa. No había un solo lugar donde alguien pudiera esconderse. Salimos a preguntar a los vecinos y estaban absolutamente seguros de que las voces provenían de ahí. Dijeron que sí, que estaban dispuestos a afirmarlo, a jurarlo si era necesario. Había alguien ahí adentro. No supimos qué hacer. Llegó nuestro superior y le explicamos. Entró y extrañamente no se burló de nosotros ni de la gente. Había algo en esa casa que se sentía realmente macabro. Tomó el muñeco de la mujer. Nos dijo que tomáramos a los niños. Los pusimos en una pequeña habitación sin ventanas al fondo de la casa y él cerró la puerta. Nos volteó a ver como esperando que no juzgáramos lo que estaba a punto de hacer. Tomó una silla y aseguró así aquella puerta por fuera. ¿Contentos?, nos preguntó, y luego salió del lugar. Nosotros les pedimos a los vecinos que reportaran sin falta cualquier cosa que ocurriera. Estaremos cerca, les dije, y nos retiramos también. Algunas noches después pasamos por aquella calle y nos abordaron los vecinos. Se siguen escuchando. Gritan, como si estuvieran encerrados, nos dijeron confundidos. Mi compañero y yo hicimos algo que, no sé, a la distancia, no sé si fue lo mejor, pero en ese momento lo sentimos como lo correcto. Entramos de nuevo a aquella casa, fuimos hasta el fondo sin prender nuestras lámparas. Aquella puerta, quitamos la silla, abrimos. Probablemente fue el miedo, pero yo sentía que había alguien ahí dentro, que no eran solo muñecos. Ya, son libres de irse, dijo mi compañero y salimos de ahí. Dejamos la puerta de la casa también abierta de par en par. Le dijimos a los vecinos que regresaran a sus casas. Lo que sea que esté allá adentro se puede ir, dijo mi compañero, y yo empecé a dudar si aquella locura no era contagiosa. No volvimos a recibir llamados de los vecinos. Rara vez pasábamos por aquella calle que no daba a ningún lugar. Debe haber sido una semana después cuando patrullábamos lentamente de madrugada por aquella misma colonia. Parecía fantasma al caer la noche. Yo manejaba, iba bien entrado en la plática, contándole algo que ya no recuerdo al pareja cuando me dejó de contestar. Le pregunté qué pasaba y vi cómo miraba callado, con los ojos llorosos hacia la calle a mi izquierda. Me giré por completo para ver hacia allá. A lo lejos se veían tres figuras. Una parecía una mujer caminando muy extraño, arrastrando una de las piernas. Parecía llevar de la mano a dos niños que caminaban con dificultad también. Eran solo siluetas hasta que llegaron a una lámpara y las pudimos ver con más claridad. Y pudimos ver que no era un sueño, que no era una alucinación. Pudimos ver que teníamos razón en impactarnos, pues al menos las ropas eran como las de aquellas figuras de la casa del loco. Giré el volante para dar vuelta en su dirección y mi pareja me detuvo. Le dije que teníamos que ir. No respondió. Avanzamos muy lentamente por aquella calle oscura. Iba despacio, como si no quisiera avanzar, pero sabía que tenía que hacerlo. Empecé a sentir mucho miedo cuando llegamos a la lámpara que nos había permitido verles. Pero nada. Recorrimos toda la calle y nada, como si se los hubiera tragado la tierra. Al fondo de aquella calle había un pequeño mirador. Se alcanzaba a ver todo el barrio vecino. Por un momento lo contemplé todo, todas las calles, para ver si de casualidad a lo lejos alcanzaba a ubicar a las tres siluetas. Pero ya no vi nada. Yo sé que mucha gente puede encontrar alguna explicación para lo que me ha pasado, pero yo no puedo, por más que lo intento. Además, ahora tengo un miedo irracional. Cada que es de madrugada y escucho a los perros de la calle empezar a ladrarle a la nada. Me los imagino pasando por mi calle, a los tres, y no puedo asomarme. No vaya a ser que nos anden buscando.
Si sigues por aquí, si no quieres que algo raro pase por tu calle esta noche, no olvides suscribirte para que te vuelvas parte de la comunidad, para que nunca te pierdas de una historia. Y cuéntanos, muéstranos cómo escuchas Relatos de la Noche publicándolo en tus redes sociales y etiquetándonos. Nos va a encantar verlo. Nos encuentras como RDLN Oficial y a mí ya lo sabes en todas partes como Upolch. Pero basta ya de descansos. Fue suficiente tiempo para tomar aliento. Es hora de continuar. De pasar una historia más esta noche. El pueblo es pequeño. Por eso vemos solo unos 40 policías aquí. Por eso toca a veces patrullar a los vecinos, que siempre es incómodo, pero es mejor que ser policía en una ciudad peligrosa, como me tocó serlo por años. Acá, no tan lejos de mi casa, su casa, hay un edificio abandonado. 2 naves de 4 pisos a medio construir. 32 departamentos que construyeron pensando que pronto iba a venir gente de la ciudad a vivir aquí, si terminaban la carretera que ni siquiera se empezó a construir. En algún momento se les acabó el dinero y los dejaron en obra negra. Los que lo aprovecharon fueron algunos vagos del pueblo, hasta que la gente que vivía cerca de esos departamentos, apenas cruzando un campo de fútbol, se empezaron a quejar de ellos. Los corrimos y les advertimos que no se podían quedar ahí, sobre todo por las malas mañas que se traían y porque ahí iban muchos niños y niñas pequeñas a entrenar a ese campo. Por eso nos llamó la atención cuando circulábamos por ahí, y la entrenadora del equipo de los niños se acercó para pedirnos apoyo. Durante todo el entrenamiento, vieron que una señora se asomaba de una de las ventanas del 4º piso. Por suerte habían terminado sin inconvenientes, pero ya caía la noche y quedaban algunos niños jugando en la cancha. Para cuando llegamos al lugar, ya los niños habían parado su juego. Todos estaban mirando hacia una de las ventanas. Cuando nos vieron llegar, corrieron hacia la patrulla y nos dijeron que había un fantasma allá arriba. Les dijimos que ya nos habían dicho de una señora, que no se asustaran, pero insistieron. No, Poli, eso es un fantasma. Les preguntamos cómo sabían, y nos respondieron que porque no estaba caminando, que la vieron flotar. Mi compañero y yo nos bajamos a revisar. Seguramente era la oscuridad de la noche lo que había hecho que los niños creyeran ver algo así. Les dijimos que se fueran a sus casas, que nosotros revisaríamos, pero no nos hicieron caso. Observaron desde la portería cuando nos adentrábamos en aquel lugar. Ya no olía tan feo como antes, ahora solo a viejo. Hacía meses que no dejábamos que nadie se escondiera ahí. Revisamos rápidamente, piso por piso, hasta llegar al cuarto, ahí donde habían visto a la mujer. Nos asomamos por la ventana donde ella lo había hecho momentos antes. Le hice una seña a los niños con la lámpara, y entonces empezaron a gritar. Otros salieron corriendo hacia la calle. ¡Abajo! ¡Abajo de ustedes! ¡En el 3er piso! ¡Va para allá!, gritaban. En ese momento debo decir que pensé que estaban bromeando con nosotros, porque habíamos revisado rápido, pero bien. No creí que fuera posible que se nos hubiera escapado, pero antes de que pudiéramos reaccionar, de que pudiéramos correr hacia las escaleras para bajar, escuchamos pasos fuertes justo sobre nosotros en la azotea, y los niños empezaron a gritar horrible. Ya casi todos habían huido, pero los 2 que quedaban nos gritaban que estaba arriba, que ahora estaba justo arriba de nosotros, corriendo en el techo. Mi compañero y yo corrimos a las escaleras y ahí tomamos una decisión: bajar. No pensábamos subir a encontrarnos con ella en esas condiciones. No, bajaríamos, pediríamos apoyo y entonces iríamos a ubicarla, y si no, lo intentaríamos desde abajo. Cuando llegaron todos los compañeros, subimos a revisar. Ayudamos a una compañera a subir al techo, pero no encontró a nadie, ni la más mínima señal. De vez en cuando vuelven a reportarla. He seguido yendo yo también, pero por suerte no la he escuchado ya, y mucho menos la he visto. Una compañera, precisamente la que se subió al techo aquella noche, tiempo después dice que sí la vio, desde las canchas. Dice que se asoma justo por donde dijeron los niños, los que se van cada vez más temprano del lugar. Ya nadie entrena de noche, ya ni los adultos se acercan a jugar ahí a esas horas. Mi compañera nos dio la descripción de aquella mujer,
y entendimos por qué los niños decían que era un fantasma. Nos dijo que las cuencas de sus ojos estaban vacías, pero la mirada de aquella mujer se sentía como un golpe en el pecho. Se ha revisado todo, de día, de noche. No hay nadie viviendo ahí. Viviendo puede ser la palabra clave. Seguimos respondiendo a esos llamados, y siempre rezo para que no sea esa la ocasión en que me va a tocar verla por fin. Me los imagino pasando por mi calle y no puedo asomarme. No voy a hacer que nos anden buscando.